pueden hacerlo transmembrana y adentro de la célula, pues es obvio que no puede ingresar esta molécula o estos fármacos, sino que lo van a realizar mediante segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son sustancias que están dentro de la célula y que nos van a ayudar a llevar esas señales que nos están indicando dichos fármacos, ¿sale? Ahora bien, no todos los fármacos funcionan mediante un receptor o mediante el acoplamiento a un receptor. Otros funcionan mediante la alteración enzimática fuera de la célula. ¿Cuáles son esos? El ejemplo es algunos medicamentos que utilizamos para el dolor, como los AINES, de los que tanto hemos estado hablando y de los que vamos a hablar durante todo el curso. Esos AINES, pues los AINES no llegan y se pegan aquí como receptores, no se pegan a los receptores, sino que ellos van e intervienen en otro tipo de enzimas, ¿sale? Que están fuera de la célula para poder llegar a su destino o para poder realizar su acción, ¿sabes? Hay otros que participan sobre las células de otros organismos, como por ejemplo los antibióticos, los antiparasitarios o los antifúngicos. Estos medicamentos llegan y se pegan a las células, pero de las bacterias. Se pegan a las células de los virus y se pegan a las células de los hongos, ¿sale? No precisamente a nuestras células. ¿Sí me explico? Esas son las formas en las que van a trabajar nuestros fármacos. Pegados a un receptor de nuestras células, ¿sí? Fuera de ellas, alterando procesos enzimáticos y adhiriéndose a células de otros organismos que ya han invadido el cuerpo humano. ¿Sí? Esas son las tres formas. No le vamos a buscar de cómo funcionan y todo. Son las tres formas mediante las que funcionan los medicamentos, ¿sale? Ya nuestra misión será saber a qué parte de la membrana bacteriana se pega la amoxicilina, en qué parte de las enzimas participan los AINES, etcétera, pero cuando ya sea el momento lo vamos a ver. De acuerdo a los receptores, que es lo que nos interesa ahorita, los receptores los vamos a dividir en tres, en agonistas totales, agonistas parciales y antagonistas, ¿sale? ¿Qué es un agonista? Alguien que me diga qué entiende por agonista. Nadie. Bueno, antagonista, se oye más fácil, esa sí la han escuchado esa palabra. Sale hasta en las películas. Hizo el papel antagónico. ¿Qué es un antagonista? Nadie. ¿Qué entienden por agonista? Sería como el receptor principal. El receptor principal, más o menos por ahí vas, por ahí vas. ¿Alguien más? Bueno, los agonistas totales, vamos a verlo con dibujitos. Yo siempre he dicho que si lo vemos con dibujos, se nos queda más. El que está de morado, este que estoy señalando, es el receptor, ¿sí? Y este de color azul es un ligando endógeno. Vamos a ponerle que es la adrenalina, ¿sale? Nosotros secretamos dentro de nuestro cuerpo adrenalina. Uno de los efectos de la adrenalina es que aumenta la frecuencia del corazón, ¿sale? ¿Cómo la aumenta? Pues mediante la secreción de calcio, de sodio, etcétera, etcétera. Pero aumenta la frecuencia del corazón, ¿sí? De repente, aquí está, miren. La adrenalina llega y se pega a su receptor y genera un efecto, ¿sí? De repente nosotros le pasamos adrenalina, se absorbe la adrenalina que le pusimos en la anestesia, en el anestésico local,
te absorbe esa adrenalina y va, es esta verde, el fármaco que nosotros le pusimos, y va y se pega sobre el receptor de adrenalina y va a hacer efecto, ¿sí? Y acá está. Están haciendo efecto la adrenalina natural y la adrenalina que nosotros le pusimos, ¿sí? Por lo tanto, va a aumentar el efecto de este receptor. ¿Cuál era el efecto final de ese receptor? Aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí me explico? Un agonista es aquel que va a reproducir la respuesta natural de esos receptores, ¿sí? Si los receptores beta 1 que están en el corazón, su efecto natural es aumentar la frecuencia cardíaca, y yo ya sé que la adrenalina se va a pegar a esos receptores beta 1, ¿cuál será mi efecto? Pues que aumente la frecuencia cardíaca, ¿sale? Ese es un agonista, aquel que reproduce la función del receptor natural. ¿Sí queda claro? Ese es un agonista. El agonista parcial es el que hace la función a medias. O sea, sí aumenta el efecto, pero no con la intensidad que lo hace un agonista total. ¿Sí me explico? O sea, el parcial es así como que pues, nada más la mitad estimula y no hay mucho problema con ellos. Ahora, los antagonistas. Los antagonistas, ¿cuáles creen que sean? Pues es la función contraria, ¿sale? Miren, aquí está este de color morado, una vez más, es nuestro receptor. Llega este ligando, vamos a suponer que es cualquier medicamento, el medicamento X, y el efecto es aumentar la frecuencia del corazón, ¿sale? Y de repente le metemos un antagonista, un fármaco que es este de color rojo. Si se fijan, se acopla, más o menos se acopla al receptor, pero miren, le falta un pedacito, ¿ya lo vieron? Ahí donde lo estoy señalando. Le falta el pico de la llavecita para poder activar ese receptor. De manera natural, pues esto va a generar un efecto cuando se pegan los azules. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros ya administramos ese medicamento y está bloqueando esa función, miren, si ustedes ven, viene el de color azul y no se puede pegar porque ya está ocupada su silla, ¿sí? Entonces, esto se llama inhibición o antagonismo por competencia. Llega este receptor, se pega aquí y no le permite al receptor endógeno hacer su función, ¿vale? Por lo tanto, los antagonistas van a ser aquellos que no permiten la función natural del receptor, ¿sale? O inhiben la función natural del receptor. En este caso, si la función era aumentar la frecuencia cardíaca y nosotros le metemos un antagonista y empezamos a bloquear esos receptores, ¿qué creen que le pase a ese corazón? ¿Se acelera o disminuye la frecuencia cardíaca? Se acelera más, ¿no? No, eso pasa con los agonistas. Acuérdate, Eric, este es un antagonista, este no permite que se realice el efecto. Si el efecto era aumentar la frecuencia y yo le pongo un bloqueador o un antagonista, ¿qué crees que le pase a ese corazón? ¿Sube su frecuencia o baja su frecuencia? Bajaría la frecuencia entonces. Exactamente, bajaría la frecuencia de ese corazón. ¿Sí queda claro? O sea, el antagonista llega, es como el juego de las sillas. No sé si cuando iban a las fiestas ustedes de niños y les ponían sus juegos de las sillas. Ese es lo mismo con el antagonista. Si ya hay alguien sentado en esa silla, pues tú no puedes llegar a sentarte, ¿verdad? Eso es lo mismo, ¿sale? Y no hacen ninguna función, simplemente impiden que funcionen los ligandos endógenos. ¿Sí queda claro esto de agonista y antagonista? Ahora bien, ¿cómo funciona un fármaco? ¿Cómo va a responder el fármaco? El fármaco primero tiene que ser
tiene que tener especificidad, tiene que ser específico para ese receptor, ¿sí? Si el fármaco no se acopla a esos receptores, no va a desarrollar una actividad intrínseca. ¿Qué es la actividad intrínseca? Pues lo que va a realizar dentro de la célula, como habíamos visto en la primera imagen que vimos al inicio de la plática, ¿sí? Tiene que ser específico para que desarrolle una actividad intrínseca o una actividad celular. Si no tiene esa especificidad, no va a hacer ninguna función, ¿sale? No va a responder a nada. Todos en alguna ocasión hemos tenido llaves iguales a una cerradura. Entra la llave, pero se dan cuenta que a veces no abre, que le falta un bordecito, una línea o algo para que pueda abrir el cerrojo. Es lo mismo los fármacos. Tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Tiene que ser exactamente específico, tiene que encajar bien en el receptor. Si no encaja bien en el receptor, no va a funcionar, ¿sí? ¿Cuál creen de estos dos, en la izquierda de su pantalla y el de la derecha, cuál creen ustedes que vaya a funcionar, el de la izquierda o el de la derecha, con lo que les acabo de decir? El de la izquierda. El de la izquierda, ¿verdad? Es específico, ¿ya lo vieron? Aquí está el receptor, esto es una fotografía de un microscopio electrónico, aquí está el receptor y ya el autor del libro le mete el dibujito, ¿no? Y este es el ligando, este es el fármaco que se va a pegar. Y vean a este, pues este no se pega nada más la mitad, pero toda la otra parte no funciona, ¿sí? Entonces, para que funcione un fármaco tiene que ser específico para que desarrolle una actividad intrínseca en la célula, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son sus mecanismos de acción una vez que ya están ahí? El primero, pues lo acabamos de ver, ¿no? La especificidad del receptor. Si no es específico ese receptor, no va a funcionar el medicamento. El segundo de ellos, la expresión del receptor en los tejidos. Si no hay receptores en los tejidos, no va a funcionar el fármaco. Imaginen ustedes que quieren quitar la inflamación, vamos a suponerlo así, no es el caso, pero para entender esto, tienen inflamación en el tercer molar superior derecho y ustedes le dan un fármaco para receptores X, pero los receptores Y son los que están en la muela. Pues no hay receptores X para que pueda funcionar el medicamento que le pusimos, ¿verdad? Por lo tanto, pues no va a haber desinflamación. ¿Sí me explico? O sea, los tejidos tienen que tener esos receptores, si no, no va a funcionar. El acceso del fármaco a los tejidos lo acabamos de ver en las clases anteriores. Que el medicamento se absorba, que esté biodisponible, que se distribuya de manera adecuada, ¿sale? Si no, pues no va a funcionar ese medicamento. Concentraciones del fármaco en los tejidos, ¿sí? O sea, debe de haber suficiente fármaco en esos tejidos. Nos pasa a veces con los antibióticos, que necesitamos 1 gramo de amoxicilina y solo le damos 500 miligramos al día, ¿no? Y resulta que necesitábamos 1 gramo cada 8 horas. Pues imagínense, no está alcanzando la concentración de ese fármaco en los tejidos donde debe de actuar. El otro es la interacción farmacológica que pueda tener con otros medicamentos, ¿sí? Hay medicamentos que yo le doy a mi paciente y de repente puede interaccionar con otros que él ya toma, ¿sale? Y disminuir su efecto, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que toman medicamentos para la presión, como enalapril o captopril. Y si tiene dolor y yo le doy un AINE que no sea el adecuado, puede hacer interacción y puede disminuir el efecto del captopril. Por ejemplo, esa es una interacción farmacológica, que los mecanismos de acción bloqueen o incluso potencien esta función, ¿sale? Porque hay unos que sí nos van a ayudar, como por ejemplo la combinación de naproxen con paracetamol o de paracetamol con tramadol, van a hacer una interacción farmacológica que va a ser benéfica para el paciente.
Existe dentro de la farmacocinética una regulación de esos receptores, ¿sale? Nosotros tenemos receptores de manera natural en las células. Tenemos nuestros ligandos que están acá, son las pelotitas verdes, ¿sí? Tenemos 3 y miren, hay 3 receptores, ¿sale? Sale una pelotita, se pega al receptor y genera un efecto. Eso es lo normal, eso es lo que tenemos y eso es lo que está funcionando ahorita con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros metemos un receptor? ¿Sí? Perdón, un agonista normal que está en nuestro cuerpo y le metemos fármaco, como la adrenalina, por ejemplo, a grandes cantidades durante un lapso prolongado de tiempo. Pues estos se van pegando a los receptores y como hay muchos ligandos, o sea, como hay muchas sustancias para pegarse a los receptores, la célula lo que va a hacer es que, miren, esconde sus receptores, ¿sí? Los va a esconder. Y esto se va a denominar regulación Guay. Regulación a la baja o down regulation, como viene en algunos textos, ¿sí? Si hay mucho material para estimular, los receptores se esconden, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué creen que pase con la función de esos receptores? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿no? Más fuerte, Eric. Disminuye. Exacto, se disminuye, ¿verdad? Se va a disminuir y eso es perjudicial para nuestro paciente, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar las altas concentraciones de medicamentos durante tiempos prolongados, ¿sí? ¿Por qué? Por esta razón, porque los receptores van a ir bajando. Ahora bien, nuevamente el esquema normal y existe otro fenómeno. Cuando nosotros metemos, ahora no son agonistas, ahora son antagonistas, los que están bloqueando la función. ¿Ya se acuerdan? Los que están bloqueando la función de ese receptor. Pues adivinen qué hace la célula, muchachos. La célula, la naturaleza es bien sabia, dice, como necesito esa función y como casi no tengo material para estimularlos, pues aumento mi número de receptores, ¿sí? Para poder aumentar esa función de esos receptores porque están bloqueados. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esto es, o esto se va a llamar regulación a la alza, ¿sí? O, como lo pueden encontrar en los libros, up regulation, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dudas de esto, muchachos? Si hay mucho material para trabajar, ¿qué le pasa al receptor? Si hay muchos agonistas, ¿qué le va a pasar a los receptores? Disminuye. Disminuyen, ¿verdad? Y si disminuyen, pues, ¿qué le va a pasar a la función? También va a disminuir. Y si casi no hay, o si hay muchos antagonistas, ¿qué le pasa a esos receptores? Si hay muchos antagonistas, ¿qué le va a pasar a esos receptores? No permite la función principal de los receptores. Ajá, sí. O sea, los antagonistas no permiten esa función. Muy bien, Julián. Pero si hay muchos antagonistas y ya están bloqueados todos los receptores, ¿qué va a hacer la célula en cuestión de receptores? ¿Los va a esconder o va a mostrar más receptores?